El defensor público nacional, Andrés Manque, quien lo tenemos invitado acá porque me ha dicho que ha estado prácticamente en todas las cuentas públicas de regiones. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. ¿Y a usted le interesa estar siempre presente en las cuentas públicas? ¿Por qué razón? Bueno, es parte de las responsabilidades que tiene uno como defensor nacional. O sea, este es un hito en cada una de las regiones, no es simplemente un acto protocolar. Se convoca a la comunidad en general, a la sociedad civil y a muchas autoridades del sector justicia y del gobierno regional, pero nosotros en esta cuenta, que la hace el defensor regional Erwin Neumann, el defensor regional de los Lagos, da cuenta del quehacer de la Defensoría en el año 2014 y esos son hitos que para nosotros son muy relevantes porque parte de nuestros objetivos estratégicos y parte de la misión de la institución es dar a conocer a la ciudadanía los derechos que le asisten en el marco del sistema procesal penal y naturalmente del funcionamiento nuestro como defensoría. Y de acuerdo a esos antecedentes, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes como organización? Luego, claro que ya se partió con la reforma procesal penal que ya lleva varios años, respecto a la ciudadanía, ¿cómo ha ido entendiendo la función de ustedes? Porque al comienzo estaba el prejuicio de que eran defensores de delincuentes. Yo creo que todavía está, ha costado un poco ese trabajo y por eso es tan importante todas estas actividades de difusión y de rendir cuentas a la ciudadanía de lo que nosotros hacemos como una institución moderna, eficiente, en el marco de la representación de los derechos de los imputados y condenados en el marco del sistema penal. Ayer cumplimos 10 años de la implementación completa en todo el país de lo que en ese tiempo se llamaba Reforma Procesal Penal. Vamos el 16 de diciembre de este año a cumplir 15 desde el inicio de la primera etapa y una de las principales virtudes que tiene este sistema, precisamente como algo que puede ver la ciudadanía directamente, es la publicidad y transparencia que tiene este sistema. Genera una masa crítica mucho más informada que obliga a todos los intervinientes y a todas las instituciones a rendir mucho más cuenta al primer control, el control de la misma ciudadanía de lo que nosotros hacemos. Y eso, bueno, naturalmente establece ciertas críticas a los funcionamientos tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las policías y de nosotros también. Y esa percepción que usted señala, que es un prejuicio, evidentemente, es un prejuicio no solo que defendemos a los delincuentes. Mucha gente se pregunta por qué el Estado va a invertir recursos en defender a los delincuentes y tienen una institución como esta que tiene una cobertura a nivel nacional, atende el 100% de las personas que demandan defensa pública y ese 100% de las personas que demandan defensa pública es el 92% de las personas imputadas en el concierto del sistema penal chileno. Pero si es que revisamos todas las cifras y todo el quehacer de la Defensoría, nosotros atendemos 350.000 personas al año. De esas, 45.000, más de un 13%, son declaradas inocentes o no responsables de la imputación. Ese es el rango de la necesidad que tiene un sistema de estar equilibrado y balanceado. Es muy justa la investigación y la acusación que hace un órgano autónomo del Estado como es el Ministerio Público, pero todos los ciudadanos de este país y todos los extranjeros que pisan el territorio nacional tienen que tener una institución que los represente en el marco de esa investigación al mismo nivel en cuanto a las competencias técnicas y las posibilidades para ejercer ese derecho constitucional de defensa para llegar a una solución justa y equilibrada. 45.000 personas declaradas inocentes o no responsables. De las personas responsables, naturalmente nos importa no cualquier responsabilidad, que sea equilibrada a la falta que ha cometido, al ilícito que ha cometido y que la pena esté acorde al reproche que nuestro ordenamiento jurídico establece y también el reproche social que hoy existe. Tenemos muchos casos en que vemos situaciones injustas o anómalas en que por reformas legales que no han caminado consistentemente, tenemos personas que son privadas de libertad eventualmente por un accidente de tránsito y otras personas que han afectado muchas veces la vida de alguien y puede, con el juego de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal o las circunstancias atenuantes, bueno, llegar a tener una pena pero cumplirla en libertad. También en ese equilibrio interviene la Defensoría y también nosotros atendemos a las personas condenadas, perdone si usted si me extiende, usted me va, está bien. Condenadas, privadas de libertad, porque nosotros tenemos que entender como sistema, el Estado tiene una responsabilidad respecto de juzgar y sancionar a las personas y eventualmente condenarlas y la pena mayor es una pena privativa de libertad. Pero todas esas personas, y cuando digo todas, no es un eufemismo porque son casi todas, será el 99% de las personas, van a salir
Y el Estado tiene la misma responsabilidad, y nosotros tenemos la misma responsabilidad de ser coadyuvantes a que esta salida, estas personas que van a volver a insertarse en la sociedad, lo hagan con las mejores oportunidades de hacerlo responsable y seriamente. Ahora, frente a lo mismo, por ejemplo, ¿cuántas causas lleva un abogado defensor? Ya sea del régimen interno o los externos, pero Sí. más o menos ¿cuántas causas son? En promedio, porque sí. son 800 causas al año por defensor. Y digo en promedio porque las causas no pesan lo mismo. Algunos pueden tener 500 causas y otros 1100 y más o menos tener una carga equilibrada. Pero en promedio son como 800. ¿Por qué se lo pregunto? Porque los fiscales dicen que tienen sobre 2000, incluso en algunas zonas llegan hasta 3000 causas. Y dicen que incluso hoy día quienes cometen un delito pueden tener hasta mejores abogados o abogados con más tiempo. Y incluso el sistema se está desequilibrando hacia el otro lado, que es decir, que hoy día hay mejor defensa que probablemente órgano persecutor. Bueno, eso si lo dice el Ministerio Público es un gran halago para la institución nuestra. Nosotros nos preocupamos de tener la mejor defensa posible para cualquier persona que esté imputado por un ilícito. Las cargas de trabajo y el esfuerzo que hacen todos los intervinientes nos pega igual a todos. Si los fiscales están estresados, los defensores están estresados. Si tenemos espacios de crecimiento con medidas de gestión o con tecnología, tratar de alivianar la función de los defensores o tener como profesionales de apoyo que puedan fortalecer una competencia adecuada y una carga de trabajo adecuada. Eso es lo que nosotros hacemos. Puede ser que tengamos una estructura orgánica más flexible que el Ministerio Público, pero las cargas de trabajo aquí nos pegan a todos. Se pensó que íbamos a tener por allá por el año 99 unos 750.000 ingresos, 800, hoy día más o menos los rangos van, dependiendo un año y otro, en los últimos 5 años, entre 1.300.000 y 1,5 millones de los ingresos que tiene y que recibe como denuncia el Ministerio Público las policías. Les afecta a los jueces, nos afecta a nosotros, les afecta a la policía y al Ministerio Público. Entero. O sea, el sistema se quedó chico probablemente. Pero es que es normal que así suceda. O sea, no es esperable en sociedades como la que nosotros pertenecemos a que los índices de denuncias que se someten al conocimiento del sistema de administración de justicia disminuyan. Más o menos se mantienen parejos y van creciendo. La proyección, todos han dicho que ha sido mayor, o sea, fue menor de lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Sí, hoy día el Ministerio Público tiene en tramitación legislativa y con suma urgencia 2 proyectos que son vitales para el funcionamiento. Me estoy metiendo en la vida de ellos, pero es un poco para que la gente lo entienda. El proyecto de fortalecimiento, que yo creo que es lo que más ha sonado en los medios de comunicación y que se hace cargo de temas de carga de trabajo y dotación. Otra observación que se le hace al funcionamiento del Ministerio Público es estar preparado con fiscales que puedan llevar asuntos de alta complejidad. Y se está creando la Fiscalía de Alta Complejidad, entonces está abordando desde el punto de vista cualitativo y el cuantitativo el fortalecimiento del Ministerio Público. Nos parece muy bien. Nosotros estamos caminando en un proyecto de fortalecimiento, pero en el intertanto... Y en el caso de usted el fortalecimiento, ¿por qué lado va? ¿También por el aumento de profesionales, de personal? Nosotros hemos ido en aumento en distintas áreas que nosotros no teníamos cubiertas al inicio de la reforma, como la defensa penal juvenil y la defensa de condenados. Nosotros, a través de 2 proyectos en distintos tiempos legislativos, hemos aumentado nuestra dotación para atender a los adolescentes infractores y para atender directamente a las personas condenadas y privadas de libertad. A su vez, nuestra estructura orgánica es más flexible que la del Ministerio Público. El Ministerio Público, como es la designación del fiscal es por ley, no tiene la posibilidad de suplencias y reemplazos como la podemos hacer nosotros de acuerdo al Estatuto Administrativo. Claro, por decirlo, a nosotros se nos enferma un defensor por un par de meses, bueno, podemos reemplazarlo. El Ministerio Público no. Tiene 20 fiscales con licencia, tiene 20 fiscales menos. Ese es un problema que también se está abordando desde el punto de vista orgánico en el proyecto de fortalecimiento. Ahora, Andrés, respecto a los números, a las cifras, a las estadísticas, ¿cuánto se atiende en Chile? ¿Cuánto atendieron ustedes el año 2014? ¿Cuánto se atendió aquí en la región de los lagos? ¿Y cuánto de eso significa efectivamente cumplir con la misión de ustedes? Sí. Nosotros desde el inicio de la reforma hemos atendido más de 3 millones de imputados. Al año el rango va entre 340 y 370. El año 2014, último año que tenemos como un registro de año completo, son 350, 351.000 imputados que atendió la Defensoría Penal Pública. En la región de los lagos el rango es 20.000 imputados al año, 19.800, por ahí es la cifra exacta. Se ha mantenido en los últimos 3 años
una estabilización. Siempre desde el año 2001 hasta el año 2011 fue en crecimiento, primero por las etapas de la gradualidad, y dice que los crecimientos eran notorios, pero desde el 2005 en adelante, que digamos ya tenemos reforma en todo Chile, siempre fue creciendo hasta el 2011 y llevamos 2012, 2013 y 2014, vamos a ver lo que pasa el 2015, con un estándar ya como estabilizado. Hay muchas variables que inciden en eso, no necesariamente es que esté la percepción de seguridad o inseguridad de la ciudadanía alterándose por eso, pero las denuncias son en esa entidad. ¿Cómo respondemos nosotros? Nosotros no dejamos a ninguna persona que requiera y demande defensa pública sin atender. Afortunadamente tenemos una institución que tiene una capacidad de instalación a nivel nacional para abordar a todas las personas que demandan defensa. Y esas personas, como les decía al inicio, es el 92% de las personas que recibe el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Distribuyendo las cargas de trabajo y tratando de llegar de la forma más cercana posible a la ciudadanía. De hecho, en la región, a partir de este año recién, hemos aumentado nuestra cobertura. Tenemos una oficina en Chiloé adicional. Siempre tuvimos en Ancud y en Castro, hoy día tenemos en Quellón. Precisamente por lo que estamos hablando. Juzgado Quellón empieza a tener un aumento de demanda que ya requiere o imposibilita traslados permanentes diarios de defensores penales públicos, manteniendo el estándar de calidad que nosotros le ofrecemos a las personas que demandan defensa pública, y ponemos una oficina y un defensor en Quellón. Lo mismo, en la provincia de Palena, vuelve el tribunal a instalarse en Chaitén, y el próximo mes ya estamos inaugurando nuestra oficina en Chaitén con un defensor en Chaitén, y espero también volver a venir a la región para estar presente en esa inauguración, que es muy importante para la provincia de Palena, y así vamos estructurando. Claro, que es bastante simbólica también para esa gente. Y respecto a los tipos de delitos, ¿cuáles son los prioritarios o los que más aparecen en las estadísticas los diferentes años? Mire, las estadísticas nos dan mucha información. No es para ser autocomplaciente, porque voy a poner dos puntos de vista que pueden no necesariamente estar en el inconsciente colectivo de toda nuestra ciudadanía. Primero, los delitos mayoritarios, no solo en la región de los lagos en general, pero en la región de los lagos son lesiones, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, ley de tránsito. Luego vienen hurtos y otras faltas menores. Los delitos graves, como el homicidio, un 0,5%, delitos sexuales, 2,5%. ¿Por qué me detengo en eso? Y eso pasa con algunas alteraciones, pero no en cuanto a la gravedad de los hechos, a lo largo de todo el territorio nacional. Eso demuestra que no somos una sociedad particularmente violenta, pese a la percepción ciudadana. O sea, las cifras nos indican que no somos una sociedad particularmente representa un 0,5, por ejemplo. Así es. Entonces, no digo que no tengamos... con eso quiere decir que nos quedamos tranquilos. Si efectivamente tenemos delincuencia en nuestro país, tenemos que promover la paz social, pero tenemos que hacer diagnósticos desde cifras reales y no pensar que somos una situación exactamente igual como México, como Guatemala, como Colombia o como Estados Unidos. Estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, nuestras medidas son distintas. Lo mismo, en esta región, los adolescentes que están sometidos al sistema procesal penal son el 7,5% de los ilícitos que se cometen en toda la región. Y pareciera, por lo que uno escucha, es que los jóvenes se han tomado el ámbito penal y están siendo tanto ellos participando directamente como utilizados por los adultos. Bueno, está bien, tenemos una incidencia juvenil importante, aunque sea un 2% es importante, pero es un 7,5%, en otras regiones un 5%. Entonces, la dimensión que tiene ese rango etario en la comisión de ilícitos es menor de lo que en definitiva pensamos como sociedad, y por lo tanto las medidas que tenemos que abordar para ello son bastante posibles, viables y eficaces si es que nos proponemos realmente actuar antes del proceso penal en prevención y después del proceso penal en rehabilitación. Claro, en todos estos temas se influye mucho la percepción. Así es. Muchas veces tenemos una percepción de inseguridad, si uno habla de estadísticas no es tanto, pero también hay que trabajar en aquello, en la percepción, porque eso tiene que ver mucho también con las sensaciones de las personas. Pero hay otros hechos que son claros, puntuales. Años atrás ya ha pasado un buen tiempo y se lo pregunto en su calidad de defensor nacional, ¿cómo se explica aquello? Entendiendo el contexto de lo que fue la reforma procesal, de cambiar todo nuestro sistema que efectivamente era bastante antiguo. Pero, por ejemplo, un caso emblemático aquí fue el de la doctora Jäger, que seguramente usted lo escuchó, que ante una misma cantidad de pruebas, ante un mismo hecho, un tribunal oral en lo penal con 3 jueces la declara inocente y
luego se declara nulo ese juicio y otros jueces, con las mismas pruebas, insisto, lo declara culpable. ¿Qué? Terminó pagando la prueba. Pero ¿cómo alguien que está fuera del sistema puede entender eso? Como ejemplo, que me imagino ha ocurrido en otras partes de Chile. Sí, eso es producto de lo que se denomina el recurso de nulidad. El recurso de nulidad no es que va a revisarse lo fallado por el tribunal oral, sino que... No es una segunda instancia, no es una sino segunda que instancia. se parte de cero. La Corte revisa si es que hay una infracción legal. Que puede ser de forma, digamos. En el razonamiento de los jueces. De forma, si es que algún medio de prueba lo eliminó pensando que la norma establecía que era ilegal ese medio de prueba y cometió un error, pero un error legal, por así decirlo. O de fondo, que no aplicó ciertas normas sustantivas que debió haber aplicado en el juego de la responsabilidad penal, en la determinación de la pena o en la tipificación. Estableció, por ejemplo, que este delito era terrorista y no consideró que no estaba tipificado como terrorista, sino que simplemente como daño a la propiedad pública o privada. En esos casos se anula. Es difícil para la ciudadanía comprenderlo, pero la premisa básica es que todos los procesos humanos son falibles. El sistema de justicia, por supuesto. ¿Qué es lo que pretende un sistema de justicia? Tratar de disminuir el margen de error. Es imposible que llegue a cero, claro, pero disminuirlo. Dejar la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales, lo mismo respecto a las actuaciones policiales, las actuaciones del Ministerio Público, y también nosotros revisamos las actuaciones de los defensores, pero las resoluciones judiciales que puedan ser revisadas, y si se detectan infracciones de ley, como son los fundamentos del recurso de nulidad, bueno, lo que dice la Corte respectiva, sea estas apelaciones o la Corte Suprema, sabe que otro tribunal, sí, efectivamente con los mismos antecedentes, con las mismas pruebas, pero tiene que volver a analizar este caso porque hubo una infracción de ley cometida por los tres juzgadores anteriores. Y ahí se puede explicar. Y eso, ahí se puede explicar, y está bien. En algunos casos se han logrado obtener absoluciones de personas que habían sido condenadas con infracción de ley. En otros se ha logrado la condena de personas que habían sido absueltas. Lo que, aunque a la gente le parezca extraño, como es el sistema público y transparente, pueden estar en las audiencias del primero y del segundo, y pueden estar hoy día, que es una obligación y que el sistema antiguo no lo tenía, yo sé que es una lata para la gente, no lo va a hacer, pero nosotros pero está la posibilidad de... Pueden ver todos los fundamentos de las resoluciones y identificar claramente, claro, aquí se omitieron 3 declaraciones de testigos que demostraban claramente, por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, la no participación de una persona que fue condenada. Bueno, hay una infracción y eventualmente... Claro, y eso permitiría explicar el porqué esa resolución. Siempre es mejor tratar de evitar el margen de error o reducirlo. Andrés, finalmente, bueno, acá en Puerto Montt, por ejemplo, se ha creado una agrupación de víctimas de delitos violentos. Ellos que están buscando y han estado luchando son padres de jóvenes en su mayoría que han sido asesinados dramáticamente cerca de sus casas y que no han tenido las condenas que ellos esperan. Y ellos argumentan que hay 2 temas. Hay uno que nuestro sistema penal tiene sanciones muy blandas hacia quienes cometen ese tipo de infracciones. Y segundo, que dicen que el sistema hoy día está mucho más armado para, insisto, proteger a lo que ellos llaman los delincuentes per se. Entonces, argumentan claramente que en el caso de ustedes, derechamente su estructura puede ser bastante beneficiosa de aquellas personas que pudiesen cometer este delito. ¿Qué le podría decir a ellos como agrupación de víctimas, entendiendo que son padres, por ejemplo, de personas que fueron asesinadas brutalmente, probablemente? Bueno, yo también soy padre y también tengo hijas que han sido, digamos, víctimas de ilícitos en nuestro país. Lo primero, voy a partir de la última parte. La estructura de la Defensoría nada hace para amparar la comisión de hechos ilícitos ni abrir espacios de impunidad. Simplemente se hacen valer en sede judicial las normas que hoy día establece el sistema de justicia penal. Sistema de justicia penal que también, a propósito de las percepciones, y ahí sí tenemos un déficit como sistema para explicarlo mucho mejor, y cada una de las instituciones, y nosotros también para explicar muy claramente cuál es nuestra función y cuáles son los derechos que nosotros cautelamos y protegemos, la circunstancia de que el sistema pueda discriminar es fundamental, porque no es lo mismo, usando un poco las expresiones que usted ha insinuado, pero también que las profirió el presidente de la Corte Suprema en su cuenta pública, de distinguir en personas que han cometido un error
puede ser en el caso de los delitos que provienen de un accidente de tránsito, claro, como el que voluntariamente cometió un ilícito, pero por un mal momento, una mala situación que estaba, a personas que han hecho del delito una profesión. Y esas son las palabras que usaba el presidente. Correcto, y que es una gran diferencia que también yo creo que cualquier ciudadano de este país trata o intenta distinguir. Entonces, ¿en dónde se producen los mayores espacios de impunidad? Respecto de las personas que no están individualizadas en el marco de una persecución penal. Un delito contra la propiedad, un robo violento, pero el Ministerio Público no tiene los antecedentes de las personas que cometieron el ilícito. Están algunos rasgos, están, no sé, muchas veces no saben bien a qué hora fue, si fue en una locomoción colectiva o fue en una casa, pero no saben a qué hora se produjo, pero sí saben en qué momento se produjo digamos, llegó el dueño de casa y fue amenazado. Entonces, no tienen muchos antecedentes, pero respecto a las personas que participan habitualmente en la comisión de delitos y respecto de los cuales hay antecedentes y están individualizados y en las denuncias de esas personas aparecen, vuelvo a decir, no es autocomplacencia, pero respecto de esos, el sistema de justicia penal, y yo ya me dejo hablar un poco como defensor, funciona eficazmente. Tiene unas tasas de condena muy altas, mucho más altas que cualquier sistema de justicia de Latinoamérica. Claro, lo que va a ser la pregunta que se hacen muchos probablemente en sus casas y también estos padres de delitos violentos. ¿Qué hace un abogado defensor, por ejemplo, cuando sabe que el imputado es culpable? Y sabe, y tal vez se lo dijo, sí, yo asesiné a una persona. ¿Cuál es la actitud cómo se hace la defensa de aquello? Ya entramos casi a un tema probablemente personal, ético, etcétera, pero mucha gente se pregunta. Sí, los defensores, sean públicos o privados, no tienen objeción de conciencia, o sea, no podrían actuar en representación porque la Defensoría no representa a la sociedad, ni representa a la Defensoría, ni al Defensor Nacional, ni al Defensor Regional. Representan a la persona que está ahí sentada en cuanto a los intereses que pueden estar en ese momento viéndose afectados. No tiene otro propósito que eso, pero respetando las reglas del juego limpio y respetando todas las normas de nuestro sistema de justicia penal y todas las normas que establece nuestra Constitución Política del Estado. En ese contexto, la situación que usted plantea es bastante poco usual. En general, tenemos... Todos son inocentes. Todos son inocentes. Las cárceles están llenas de inocentes, lo sabemos. En las películas uno ve que la persona imputada le reconoce porque conoce mucho el derecho, las normas, o preparó el crimen perfecto, y le dice a su defensor, sabe que usted me va a tener que defender, pero yo te reconozco que soy culpable, pero esto está amparado en el secreto profesional y tú no vas a poder hacer nada. Naturalmente ese defensor no va a hacer nada, ni le interesa hacer nada porque tiene que defenderlo y tiene que representar a esa persona, pero eso no pasa habitualmente en los hechos, y si ha pasado en las más de 3 millones de personas que hemos atendido, casos, perdón, porque muchas de las personas se repiten, deben ser contados con los dedos de una mano. Pero yo les diría a esos padres que a veces, en algunos casos, en algunas circunstancias, sus hijos o sus hermanos o sus padres pueden verse envueltos en un ilícito. Y esos padres, bueno, quieren la mejor situación para sus hijos y naturalmente ellos no van a generar una acción para acusarlos, por así decirlo, si es que no existen las pruebas y la convicción absoluta de esa acusación. Por eso las normas de nuestro sistema procesal penal retrocede en 2 ámbitos, en los familiares, y permite que nosotros no incriminemos a nuestros familiares directos, ni al cónyuge, ni a los hijos, ni a los padres, y establece ese mismo retroceso respecto a las personas que tienen la obligación de representar los intereses de esa persona que está siendo acusada. Bien, Andrés, nos pasamos incluso en el tiempo, pero bien vale la pena para hablar estos temas. Gracias por estar con nosotros en esta jornada en que he estado acá en la región de los lagos como defensor nacional.